Mateo vivía en un pequeño pueblo remoto, un diminuto punto en el mapa, donde el tiempo parecía arrastrarse lentamente. Su vida era sencilla, como el campo que cultivaba. Trabajaba duro todos los días, solo, con una rutina que comenzaba temprano y terminaba tarde. Su cuerpo llevaba el peso de años de esfuerzo, pero su alma permanecía ligera. Lo que le faltaba en bienes materiales lo compensaba con generosidad. Nunca dudaba en ayudar, fuera con un consejo, una mano amiga o incluso parte de lo poco que tenía. A pesar de la falta de lujo, Mateo tenía algo valioso: la confianza de la comunidad. En una tarde de primavera, mientras cortaba madera para el fuego, algo interrumpió el silencio. Un relincho distante, mezclado con un gemido apagado, penetró en el aire. Mateo se detuvo con la sierra aún en la mano y permaneció en silencio, tratando de localizar de dónde venía ese sonido. La ansiedad lo golpeó con fuerza, dejó la herramienta y caminó rápidamente en dirección al sonido. Al llegar cerca de la cerca que limitaba su propiedad, algo inusual apareció ante sus ojos. Un caballo de pelaje dorado, visiblemente herido, y a su lado, un potrillo recién nacido, tambaleante, apenas logrando mantenerse en pie. El caballo miró a Mateo con una mirada profunda y cansada, como si comprendiera la ayuda que necesitaba. Se arrastraba con dificultad, arrastrando la pata trasera herida. El potrillo, aún muy débil, miraba con curiosidad al hombre, pero no tenía fuerzas para acercarse. Mateo sabía que no podía dejarlos allí, solos, vulnerables. Sin pensarlo dos veces, abrió la cerca y los condujo al granero, donde podría cuidarlos. El granero de Mateo no era muy grande, pero estaba bien ordenado. Preparó rápidamente un espacio en un rincón, apartando el heno y colocando una capa de paja fresca para que el caballo y el potrillo pudieran acostarse. A pesar de tener poco, Mateo hizo todo lo posible para garantizar que los dos estuvieran cómodos. Trajo agua fresca para el caballo, los alimentó con lo poco que tenía y pasó la noche inclinado sobre ellos, cuidando las heridas del caballo y tratando de que el potrillo ganara fuerzas. El dolor del caballo parecía ser el suyo también, y Mateo sentía una angustia que no sabía cómo explicar. Ya había cuidado de muchos animales antes, pero nada como esto. El caballo no era cualquier animal. Había algo noble en sus ojos, algo que lo hacía cuestionar si había sido abandonado. Sin embargo, lo que más lo tocaba era la fragilidad del potrillo, tan pequeño e indefenso. Mateo, con paciencia, alimentó al potrillo a mano, utilizando leche tibia mezclada con granos. No tenía prisa. Lo importante era darles la oportunidad de vivir. En los días siguientes, Mateo hizo todo lo que pudo. Usaba remedios caseros que conocía, preparados con hierbas que cultivaba en su pequeño jardín. Cada mañana, trataba la herida del caballo, limpiándola cuidadosamente y aplicando una pomada que preparaba con esmero. Cada noche, verificaba el estado del potrillo, asegurándose de que estuviera seguro. La rutina fue agotadora, pero Mateo nunca pensó en rendirse. Sabía que, al cuidarlos, estaba haciendo más que salvar dos animales. Les estaba ofreciendo un poco de dignidad. Antes de comenzar, me gustaría hacer una rápida invitación. Suscríbete al canal. ¿Sabías que más del 70% de las personas que ven los videos no están suscritas? No dejes de ser parte de esta comunidad. Al suscribirte, recibirás más historias inspiradoras, como la que vas a escuchar ahora, que pueden transformar tu vida. Haz clic en el botón de suscripción y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido nuevo. Vamos a continuar. Ahora, prepárate para conocer la emotiva historia de superación de un caballo que, con coraje y perseverancia, enfrentó enormes desafíos y se recuperó. Un viaje que nos enseña que, por más difícil que sea el camino, el cambio comienza con la decisión de actuar. Comencemos
e inspirémonos para seguir creyendo, no importa lo que pase. Cada día, el caballo parecía mejorar un poco más. Sin embargo, la lesión en la pata aún era grave, y Mateo comenzó a darse cuenta de que su esfuerzo solo no sería suficiente. No era médico, y sabía que necesitaría ayuda profesional si realmente quería salvar al caballo. Recordó entonces a un curandero que vivía en la ciudad vecina, un hombre con gran conocimiento en hierbas y remedios naturales, llamado Joaquín. La idea de ir hasta allí, enfrentando la larga distancia, no parecía fácil. Pero Mateo sabía que no había otra opción. Necesitaba la ayuda de Joaquín para asegurar que el caballo se recuperara. Con el corazón apretado y la sensación de que no podía esperar más, Mateo se preparó para el viaje. Sabía que al buscar ayuda, podría estar poniendo en riesgo la estabilidad de su rutina, pero la vida del caballo estaba en juego, y eso era lo más importante. A pesar de las dificultades para encontrar un medio de transporte adecuado, no dudó. Mateo partió al día siguiente, llevando consigo la esperanza de que la ayuda llegaría a tiempo. Al llegar a la ciudad, Mateo encontró a Joaquín en su pequeña casa, en medio de un jardín exuberante, lleno de hierbas y plantas medicinales. El curandero examinó la herida del caballo con ojos atentos y experimentados. Preparó una pomada especial, basada en plantas que solo él conocía, y la aplicó con calma. Joaquín también le indicó a Mateo que tuviera paciencia, ya que el proceso de curación sería largo, pero que había grandes posibilidades de recuperación si seguía las instrucciones correctamente. Mateo salió de allí más aliviado, llevando consigo un poco de esperanza renovada. Sabía que el trabajo no había terminado, pero el esfuerzo que había estado haciendo ahora parecía haber valido la pena. Al regresar a su propiedad, Mateo sentía un alivio momentáneo, pero la sensación de urgencia nunca lo abandonó. Sabía que el caballo y el potrillo estaban mejorando, pero la recuperación total parecía distante. En los días siguientes, siguió al pie de la letra las indicaciones de Joaquín, aplicando la pomada y haciendo todo lo posible para asegurar que ambos estuvieran bien alimentados y seguros. Cada nuevo amanecer, observaba atentamente a los animales, esperando ver señales de que la curación realmente estaba ocurriendo. Y poco a poco, el caballo comenzaba a mostrar signos de recuperación. La herida en la pata empezó a cicatrizar y ya no cojeaba tanto. Sin embargo, los días no eran fáciles. Mateo pasaba noches sin dormir, preocupado por cada paso que daba el caballo. La sensación de que podría fallar en su misión no lo dejaba en paz. Aunque sabía que estaba haciendo todo correctamente, la ansiedad lo golpeaba con fuerza en el pecho. ¿Y si no funciona? La pregunta lo asediaba mientras pasaba horas en el granero, cuidando las heridas y prestando atención a los animales, especialmente al potrillo, que aún estaba débil. Cada vez que intentaba alimentarlo, Mateo se sentía aliviado al ver que el potrillo se alimentaba más rápido, mostrando señales de que la vida corría nuevamente en sus venas. Pero había momentos en los que se preguntaba si realmente estaba preparado para toda esa responsabilidad. Después de todo, ¿qué pasaría si el caballo no se recuperaba completamente? La visita al curandero, aunque le había dado algo de esperanza, también había dejado a Mateo con un peso sobre los hombros. La recuperación de los animales no era algo garantizado, y él sabía que Joaquín había sido cuidadoso con sus palabras. El tiempo de curación sería largo y la paciencia sería puesta a prueba. Mateo no podía hacer más de lo que ya estaba haciendo. Su dedicación ya había sobrepasado los límites que conocía. Pero aún así había una sensación constante de inseguridad, como si algo estuviera a punto de romperse. Siempre había sido alguien que se dedicaba de corazón, pero esta situación parecía ser diferente a cualquier otra en su vida. Cuidar a un animal enfermo no era nuevo para él, pero esta
conexión, la confianza del caballo y la fragilidad del potrillo tocaban algo profundo dentro de él. En las primeras semanas, los animales parecían mejorar poco a poco, pero la verdad era que Mateo se sentía agotado. Ya había perdido la cuenta de cuántas veces se había despertado en medio de la noche para verificar el estado del caballo. Estaba física y emocionalmente desgastado, pero no podía rendirse. El caballo y el potrillo no podían volver al abandono. No podía permitir que sus vidas fueran con indiferencia nuevamente. Sabía que, al tomar la decisión de cuidarlos, estaba eligiendo no solo salvar vidas, sino también luchar contra algo más grande, contra la negligencia y el sufrimiento. Fue una tarde calurosa, mientras Mateo trabajaba en el campo como siempre lo hacía cuando ocurrió el siguiente giro inesperado. Estaba acostumbrado al ritmo del día, pero esa tarde había algo diferente en el aire. El viento estaba más fuerte. Las nubes se estaban formando en el horizonte y algo dentro de Mateo le decía que el equilibrio que había logrado en los últimos días estaba a punto de ser puesto a prueba de una manera inesperada. Cuando regresó a casa, lo que encontró en la puerta de su granero hizo que su corazón latiera más rápido. Un hombre alto y de apariencia imponente estaba parado frente a su granero, mirando con una expresión seria. Se presentó como Hugo Almeida, uno de los terratenientes más poderosos de la región. El caballo y el potrillo son míos, dijo, sin rodeos. La frase dejó a Mateo sin reacción por un momento. Hugo continuó, diciendo que el caballo se había perdido durante un viaje y que ahora finalmente lo había encontrado. Mateo sintió un escalofrío, pero mantuvo la calma. No estaba dispuesto a entregar los animales sin más ni menos. Sabía que había algo extraño allí. Sabía que no podía simplemente creer en las palabras de un desconocido, por muy influyente que fuera. Hugo ofreció una cantidad generosa de dinero como compensación por el inconveniente, pero Mateo no se dejó llevar por la oferta. Sabía que el caballo no había sido tratado como debía antes de ser encontrado. La mirada del animal, la fragilidad del potrillo, todo eso mostraba que había sido abandonado. ¿Cómo podría entregar esos seres indefensos a alguien que, aparentemente, no se había preocupado por ellos antes? Necesito pruebas de que este caballo realmente es suyo, dijo Mateo con firmeza, su tono tranquilo, pero determinado. Hugo se mostró sorprendido por la respuesta, pero no se dio por vencido. Insistió, amenazando con que Mateo podría enfrentarse a problemas legales por no devolver el caballo inmediatamente. Pero Mateo se mantuvo firme, sabiendo que lo que hacía era lo correcto. En los días siguientes, la tensión solo aumentó. Mateo, aunque con una presión creciente, no cedía. La idea de perder los animales le asustaba, pero algo dentro de él lo mantenía fuerte. Comenzó a cuestionar todo lo que sabía sobre el caballo, tratando de encontrar respuestas a las preguntas que surgían. Si el caballo realmente pertenecía a Hugo, ¿por qué había sido abandonado? Y el potrillo, ¿quién lo cuidaría cuando ya no fuera tan frágil? Cada vez más, Mateo creía que había algo más detrás de la historia de Hugo, algo que no podía ser ignorado. La situación se estaba tornando cada vez más insostenible. Mateo sabía que, por más que la ley favoreciera a los poderosos como Hugo, no podía simplemente entregar el caballo sin luchar. Para él, esto no era solo una cuestión de propiedad. Era una cuestión de dignidad, de dar a esos animales la oportunidad de una vida mejor. Sentía que, al luchar por ellos, estaba luchando contra algo más grande, algo que no podía dejar pasar. Cada paso que daba hacia la decisión final parecía más difícil que el anterior, pero sabía que no podía fallar. No ahora, no cuando los animales dependían de él para sobrevivir. La presión sobre Mateo se estaba volviendo insoportable. Sabía que Hugo Almeida tenía el poder de convertir su vida en un calvario.
Era un hombre influyente en la región, con conexiones y recursos que Mateo ni siquiera podía imaginar. Hugo no dudaría en usar su posición para obtener lo que quería, y la amenaza de problemas legales flotaba sobre la cabeza de Mateo como una sombra. Sin embargo, lo que más le perturbaba no era la amenaza directa, sino la idea de ver al caballo y al potrillo siendo llevados de regreso a un destino incierto, tal vez a más sufrimiento. No podía creer que Hugo realmente tuviera afecto por esos animales. Cada día la tensión aumentaba. Hugo seguía presionando, apareciendo con frecuencia en la propiedad de Mateo, exigiendo que entregara los animales. Y, con cada visita, Hugo parecía más irritado por la resistencia de Mateo. No estaba acostumbrado a ser desafiado, y la frustración de no conseguir lo que quería lo volvía más agresivo. Mateo, por su parte, mantenía la calma. Cada amenaza de Hugo parecía reforzar su determinación de proteger al caballo y al potrillo. No sabía lo que vendría a continuación, pero sabía que no podía entregar los animales sin más ni más. En una de las visitas de Hugo, el clima de confrontación fue palpable. Hugo llegó a la puerta del granero con un tono autoritario, exigiendo que los animales fueran entregados de inmediato. Mateo, como siempre, se mantuvo firme. «Pruebe que este caballo es suyo», dijo, sus palabras afiladas, sin vacilar. Hugo lo miró con una sonrisa sarcástica, como si la negativa de Mateo fuera algo impensable. «Está desafiando mi palabra. Soy el legítimo propietario de este caballo. Si no me lo entrega ahora, se arrepentirá», amenazó Hugo. La tensión en el aire era tan densa que Mateo sintió el peso de la situación acumulándose en sus hombros. Sabía que Hugo tenía el poder de convertir su vida en un infierno, pero en ese momento también sabía que no podía ceder. Había hecho una promesa, y la vida del caballo y del potrillo ahora dependía de su coraje. «No voy a entregar los animales sin que demuestre que son suyos», dijo Mateo con voz tranquila, pero llena de una fuerza que no sabía que tenía. Hugo guardó silencio por un instante, mirándolo con una mirada fría y despectiva. Luego se dio vuelta y se fue, dejando a Mateo con una sensación de victoria temporal. En los días siguientes, la sensación de que la situación estaba a punto de desbordarse se intensificó. Mateo no sabía cuánto tiempo podría resistir. Hugo no parecía dispuesto a rendirse tan fácilmente, y las amenazas empezaron a ser más frecuentes. El agricultor sentía que caminaba por la cuerda floja, entre el coraje de luchar por lo que creía y el miedo de perder todo lo que tenía. Pero en su corazón sabía que estaba haciendo lo correcto. Los animales, ahora, ya no eran solo animales para él, eran símbolos de algo más profundo: la lucha por la justicia, la lucha contra la indiferencia y el abandono. Fue entonces que, una noche, mientras estaba en el granero cuidando al caballo y al potrillo, ocurrió algo insólito. El caballo, que parecía más calmado y fuerte cada día, comenzó a comportarse de manera extraña. Se levantó rápidamente, golpeando las patas en el suelo con un sonido fuerte y preocupado. El potrillo, que hasta entonces se había mostrado más tranquilo, también se levantó, relinchando en un tono agudo. Mateo no sabía qué estaba pasando, pero su intuición le decía que algo no estaba bien. Se acercó al caballo, tratando de calmarlo, pero el animal parecía aún más agitado. La mirada profunda del caballo se encontró con la de Mateo, como si intentara decirle algo. Fue en ese momento que Mateo se dio cuenta. Algo estaba a punto de cambiar. No sabía exactamente qué, pero sintió que la lucha estaba entrando en una nueva fase. Hugo ya no sería solo una amenaza externa, estaba a punto de convertirse en una verdadera batalla, y el caballo y el potrillo estaban en el centro de esta lucha. Mateo tomó una decisión. Ya no podría esperar más. Era hora de enfrentarse a Hugo de una vez por todas.
no solo por su propia seguridad, sino por aquellos que ahora consideraba su familia. A la mañana siguiente, Mateo se preparó para lo que sería el enfrentamiento final. No sabía cómo se desarrollarían las cosas, pero había algo que sabía. Ya no podía vivir bajo la presión de las amenazas de Hugo. Estaba dispuesto a hacer todo lo que fuera necesario para proteger a los animales. Y así fue a la ciudad, donde se encontraba Hugo, listo para resolver la situación de una vez por todas. Ya, no sería una simple discusión, tenía algo en mente, algo que podría darle la vuelta a la situación a su favor. Cuando Mateo llegó a la ciudad, fue directo a la finca de Hugo. El escenario era imponente, grandes construcciones rodeadas de vastos campos de cultivo y animales de todo tipo. Hugo estaba en su oficina, una sala elegante con muebles de madera oscura y grandes ventanas que dejaban entrar la luz del sol. Cuando Mateo entró, la tensión era casi palpable. Hugo lo miró con una sonrisa cínica, como si supiera que la situación ya estaba resuelta. Pero Mateo no se intimidó. Tenía un as bajo la manga. «Quiero la verdad sobre el caballo», dijo Mateo con firmeza. «Prueba que es tuyo». Hugo se recostó en la silla, observando a Mateo con una mirada de superioridad. «¿Realmente crees que esto importa ahora?», preguntó con un tono despectivo. Pero Mateo no se dejó afectar. Sabía que tenía que llegar hasta el final, fuera cual fuera el precio. Mateo estaba listo. Su postura, aunque sencilla, reflejaba una confianza que rara vez sentía. Hugo, por otro lado, parecía más impaciente. La sonrisa cínica en su rostro comenzaba a desaparecer, dando paso a una expresión más cerrada, como si el enfrentamiento que se acercaba lo incomodara más de lo que quería admitir. Hugo estaba acostumbrado a ser el centro de atención, a ser el hombre que siempre conseguía lo que quería. Pero Mateo no era como las personas con las que normalmente trataba. Sabía que por mucho que Hugo intentara intimidarlo, la verdad estaba de su lado. La sala estuvo en silencio durante unos segundos, la tensión volviéndose casi palpable. Hugo, incómodo por la resistencia de Mateo, se levantó lentamente de su silla. Se acercó a la ventana y miró hacia el campo lejano, como si estuviera pensando en su próximo movimiento. «¿Realmente crees que vas a conseguir mantener los animales?», preguntó con un tono más calculador. «Puedo hacerte la vida muy difícil. Créeme, esto no va a terminar bien para ti». Mateo, sin embargo, no se dejó afectar. Sabía que si el caballo realmente pertenecía a Hugo, el hombre debería ser capaz de probarlo. «Me estás desafiando, pero no tienes nada que pruebe que el caballo es tuyo. ¿Dónde están los documentos, Hugo? ¿Dónde está la prueba de que fue tuyo antes?». La pregunta de Mateo flotó en el aire y Hugo no respondió de inmediato. Se giró nuevamente hacia el agricultor, sus ojos entrecerrándose. «No necesito probar nada», dijo con desdén. «Soy Hugo Almeida. Mi nombre es más que suficiente para garantizar que consiga lo que quiero». La arrogancia en las palabras de Hugo solo aumentó la ira silenciosa que Mateo sentía. Estaba tratando con un hombre que creía que el poder de su nombre era más importante que la verdad. Pero Mateo no se intimidaría. «No soy como tú, Hugo. No soy un hombre que se deje llevar por el dinero o por la amenaza», dijo Mateo con firmeza. «Sé lo que es correcto y eso es lo que importa». Hugo lo miró, sorprendido por la respuesta. El silencio entre ellos parecía durar una eternidad, hasta que Hugo, sin poder contener la frustración, dio un paso al frente. «Te arrepentirás de haber desafiado mi palabra», dijo, ahora con un tono de amenaza real. Pero Mateo no cedió. No tenía miedo. El caballo y el potrillo lo necesitaban, y él no permitiría que Hugo los llevara de vuelta a un destino incierto. La tensión aumentaba con cada palabra. Hugo parecía perder la compostura, mientras Mateo mantenía una calma imperturbable. «Te llevaré a los tribunales, si es necesario», dijo Hugo, tratando de intimidar a Mateo. «Vas a perder esta batalla, créeme».
Mateo no respondió de inmediato. Sabía que la batalla legal sería larga y difícil, pero también sabía que la verdad estaba de su lado. «Si quieres ir a los tribunales, adelante», dijo, sin dudar. «Pero no voy a entregar el caballo y el potrillo sin una prueba concreta de que son tuyos». La decisión estaba tomada. Mateo estaba dispuesto a llegar hasta el final. Significaba enfrentar todo el peso de la ley y la influencia de Hugo. En los días siguientes, la situación parecía intensificarse. Hugo estaba dispuesto a usar todos los recursos que tenía para obtener lo que quería, y la presión sobre Mateo aumentaba con cada momento. Pero por mucho que Hugo tratara de intimidarlo, Mateo sabía que no podía dar marcha atrás. Sentía que estaba haciendo lo correcto, y esa certeza lo sostenía. Sabía que, al final, la verdad prevalecería. Era solo cuestión de tiempo hasta que la mentira de Hugo fuera desenmascarada. El caballo y el potrillo estaban comenzando a recuperarse, y eso solo aumentaba la determinación de Mateo. Ya no veía a esos animales como simples criaturas que había rescatado. Se habían convertido en símbolos de su propia lucha, de la lucha contra la injusticia y la búsqueda de la dignidad. Ellos lo necesitaban y él no podía fallar. Cada vez que miraba al caballo, veía no solo la recuperación física, sino también la fuerza interior que él mismo estaba descubriendo. El caballo, en sus ojos, parecía decir: «Confío en ti». La noche cayó, y Mateo se sentó a la mesa de su casa, reflexionando sobre lo que sucedería al día siguiente. El enfrentamiento con Hugo aún estaba fresco en su mente, y sabía que tendría que ser más estratégico. El próximo movimiento sería crucial, la batalla no sería fácil, pero estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para proteger lo que era suyo, lo que había rescatado y cuidado con tanto empeño. El caballo ya estaba de pie, más fuerte, aunque todavía con dificultades para caminar completamente. El potrillo, por su parte, ya comenzaba a jugar en el heno, sus piernas aún un poco frágiles, pero con más energía que nunca. Mateo sonrió al verlos, sintiendo una sensación de realización. Incluso si la lucha con Hugo aún estaba lejos de terminar, sabía que había hecho la diferencia en la vida de esos animales. Y, en ese momento, eso era lo que más importaba. Los días que siguieron estuvieron marcados por un torbellino de emociones para Mateo. Estaba consciente de que Hugo no desistiría fácilmente y que el peso de la presión se estaba volviendo cada vez más difícil de soportar. Pero, al mismo tiempo, algo dentro de Mateo lo impulsaba a continuar. Sabía que estaba en el camino correcto. Sus ojos, que antes estaban enfocados en la recuperación del caballo y el potrillo, ahora estaban puestos en algo más grande: la lucha por la verdad y la justicia. Cada amanecer, cuando Mateo iba al granero, sentía una sensación de responsabilidad renovada. El caballo, ya sin el dolor agudo de la lesión, parecía tener más energía. Caminaba con más confianza, aunque todavía cojeaba. El potrillo, por su parte, daba sus primeros pasos más firmes. Mateo observaba todo esto con una mezcla de orgullo y gratitud. Estaban recuperándose, y él sabía que había sido parte de eso. Sabía que lo que había hecho por ellos era algo que ningún dinero ni influencia podría comprar. Esos animales, porque él se importaba allí, no porque fuera su obligación, sino porque simplemente no podía hacer otra cosa. Sin embargo, la presión de Hugo se estaba volviendo cada vez más insoportable. Las amenazas de acciones legales seguían apareciendo, y Mateo sentía el peso del miedo. Pero al mismo tiempo, sabía que no podía retroceder. No ahora. No podía entregar los animales sin más ni menos. No podía dejarlos volver al abandono que habían conocido. Sabía que, si lo hacía, no solo traicionaría la confianza de los animales, sino también su propia integridad.
La mañana de un nuevo día trajo consigo una sensación diferente. Mateo estaba decidido a actuar. Sabía que necesitaba tomar una posición firme, no solo para proteger a los animales, sino también para enfrentar a Hugo y al sistema que él representaba. El agricultor no era un hombre de confrontaciones, pero la situación lo exigía. Sentía que la batalla estaba llegando a su punto máximo y necesitaba estar preparado para lo que fuera que sucediera. Mientras caminaba por el campo, pensaba en las posibles consecuencias. Sabía que Hugo podría hacer de su vida un infierno si quisiera. Pero, aún así, Mateo se sentía fortalecido. No estaba solo. Los animales estaban con él y sentía una fuerza interior que nunca supo que tenía. Sabía que tenía algo más grande que defender. No solo se trataba del caballo o el potrillo, se trataba de la dignidad y el coraje de luchar por lo que creía. La llegada de un nuevo visitante al pueblo, ese mismo día, parecía una coincidencia, pero Mateo ya no creía en coincidencias. Un amigo de larga data, Joaquín, el curandero de la ciudad vecina, apareció para ver cómo estaban el caballo y el potrillo. Mateo, al ver al viejo amigo, se dio cuenta de que ese encuentro no era solo un accidente. Joaquín, con su sabiduría y experiencia, podría ayudarlo a tomar la decisión correcta. Se sentaron a la sombra de un árbol y Mateo compartió sus preocupaciones con el amigo. Sé que tengo que seguir. Joaquín, ¿pero qué más puedo hacer? No soy un hombre rico, no tengo influencias como Hugo. Él me destruirá si no hago lo que él quiere. Sé que me arruinará, dijo Mateo, con voz cargada de angustia. Joaquín, con su mirada tranquila y sabia, puso la mano sobre el hombro de Mateo. Mi amigo, la verdadera fuerza no viene de lo que tienes, sino de lo que haces con lo que tienes. Tú tienes lo que muchos no tienen: coraje, dignidad y la verdad de tu lado. No dejes que el miedo te paralice. Ya diste el paso más importante. Elegiste el camino de la honestidad y eso es todo lo que importa. Las palabras de Joaquín tocaron profundamente el corazón de Mateo. Sabía que el amigo tenía razón. Ya había tomado su decisión y ahora no podía dar marcha atrás. Hugo podría tener el poder de amenazar e intimidar, pero no tenía la verdad. Y al final, la verdad siempre prevalecería. Con esto en mente, Mateo sintió una ola de determinación apoderarse de él. Sabía lo que tenía que hacer. El enfrentamiento final se acercaba y no sabía qué le depararía el futuro. Pero en ese momento, Mateo sintió que la lucha por la justicia no dependía del resultado inmediato. Era la lucha por algo más grande, el reconocimiento de la dignidad, la honestidad y el coraje en un mundo donde muchas veces las personas se dejaban llevar por la fuerza del poder y el dinero. Ese mismo día, mientras la noche se acercaba, Mateo se preparó para lo que sería el último enfrentamiento con Hugo. Sabía que, independientemente de lo que sucediera, ya había ganado. No porque hubiera ganado la batalla, sino porque se mantuvo firme en sus principios. No cedería, no podía, y así, con la fuerza de la verdad de su lado, Mateo enfrentó su destino con la cabeza erguida. A la mañana del enfrentamiento final, la tensión en el aire era casi palpable. Mateo se despertó temprano, como siempre lo hacía, pero ese día había algo diferente en su espíritu. No solo era la presión de enfrentarse a Hugo, sino la sensación de que estaba a punto de enfrentar algo que podría cambiar su vida para siempre. El cielo estaba nublado, como si el mismo universo compartiera su inquietud. Echó una mirada larga al granero, donde el caballo y el potrillo descansaban. Ya estaban lo suficientemente fuertes para caminar, aunque el caballo aún cojeaba ligeramente. Pero, más que cualquier otra cosa, sabía que no podía dejarlos atrás. Ahora eran más que animales para él. Representaban algo que Mateo no podía abandonar: su integridad y la lucha por la verdad.
Cuando Hugo llegó a su propiedad ese día, la escena parecía aún más cargada de tensión. El hombre llegó en su gran caballo negro, rodeado de 2 empleados que parecían más amenazadores que él mismo. Descendió de la montura con una sonrisa arrogante, como si ya supiera que la victoria era segura. ¿Estás listo para perderlo todo, Mateo?, preguntó con un tono despectivo. Mateo no respondió de inmediato. Sabía que estaba a punto de entrar en una lucha que podría cambiarlo todo en su vida, pero su postura era tranquila, firme. Ya había tomado su decisión, y nada ni nadie lo haría dar marcha atrás. «No voy a entregar los animales sin una prueba», dijo Mateo, con una voz tranquila, pero llena de determinación. «Prueba que son tuyos, y entonces los entregaré». Hugo sonrió con superioridad. Ya se había preparado para ese momento y sabía que no necesitaba más que su palabra. «No necesito pruebas», dijo casi riendo. «Soy Hugo Almeida. Mi nombre ya es prueba suficiente». Pero Mateo no cedió. «No, no lo es. No puedes simplemente llevar lo que no es tuyo y esperar que todos acepten tus palabras sin cuestionar». El enfrentamiento de voluntades entre los dos se intensificó, pero Mateo sentía que estaba en control. No porque tuviera más poder, sino porque sabía que la verdad estaba de su lado. Había hecho lo correcto y eso era lo que lo mantenía firme. No se dejaría intimidar. Hugo, por su parte, parecía cada vez más frustrado. La arrogancia con la que llegó estaba desapareciendo, dando paso a una furia creciente. No estaba acostumbrado a ser desafiado y la resistencia de Mateo parecía enfurecerlo aún más. «Si no me entregas los animales ahora, te haré arrepentirte de esto», amenazó Hugo, sus ojos entrecerrándose con ira. Mateo miró a los ojos de Hugo sin moverse. Sabía lo que estaba en juego, pero también sabía que el poder de Hugo no podría aplastarlo. No era un hombre que se inclinaba ante las amenazas. «Puedes intentarlo, pero no entregaré los animales, no sin pruebas», dijo con calma, su voz inmutable. Hugo, sin saber qué más hacer, hizo un gesto con la mano, como si dijera que ya se había cansado de perder tiempo. «Está bien, Mateo. ¿Quieres hacerlo a tu manera? Verás lo que pasa». Mateo no sabía qué haría Hugo, pero en el fondo sentía que el hombre ya había comenzado a perder el control. Hugo ya no tenía la superioridad que pensaba tener cuando llegó. Comenzaba a darse cuenta de que la verdad, aunque invisible, tenía un poder que no podía combatir con amenazas o dinero. Con la tensión creciendo, Hugo llamó a sus empleados y señaló hacia el granero. «Vamos, llevemos los animales ahora mismo», dijo con un tono impaciente. Pero antes de que pudieran dar un paso, algo inesperado sucedió. El caballo, que hasta ese momento había estado tranquilo junto a Mateo, soltó un relincho fuerte y agudo, como si desafiara a Hugo. Mateo miró al caballo y luego a Hugo, viendo el cambio en la expresión del hombre. Hugo vaciló por un momento, claramente desconcertado por la reacción del animal. «¿Qué es esto?», preguntó, con una mezcla de sorpresa y rabia. El caballo, que hasta entonces parecía solo observar la situación, ahora se acercaba a Mateo con pasos firmes, como si lo estuviera defendiendo. La mirada del caballo se fijó en Hugo, y por un momento Mateo vio una determinación en los ojos del animal. Algo en él había cambiado. Era como si el caballo supiera que estaba en buenas manos y ahora sintiera que podía enfrentar cualquier adversidad. Hugo, intentando recuperar la compostura, avanzó nuevamente, pero el caballo, con un sutil movimiento de su cabeza, bloqueó su camino. Fue como si el animal dijera, en su propio lenguaje silencioso, que no sería llevado. Y en ese instante, Mateo supo que la verdadera fuerza no venía del miedo ni de la autoridad. La verdadera fuerza venía de la confianza y la justicia. Y por mucho que Hugo intentara usar su posición para intimidar, había algo más grande en juego. «Ahora, ¿lo viste?», dijo Mateo con voz firme,
mientras observaba a Hugo intentar controlar su furia. El caballo sabe dónde está su casa y ha elegido quedarse aquí, con quien lo cuida. Puedes intentar forzar lo que quieras, pero la verdad es que no te pertenece. Hugo se quedó quieto por un momento, sin palabras. Trataba de procesar lo que acababa de suceder, pero algo en su interior ya sabía que estaba perdiendo esa batalla. Mateo, entonces, sintió una ola de alivio. Era como si, en ese momento, todo se hubiera alineado. Ya no estaba luchando solo. El caballo, el potrillo e incluso la propia naturaleza estaban de su lado. Hugo podía tener el poder de influir en las leyes y manipular situaciones, pero la verdad era más fuerte que cualquier recurso que pudiera usar. La tensión en el aire ahora era innegable, y el silencio que siguió al enfrentamiento en el granero parecía aún más pesado. Hugo, que inicialmente parecía tener el control de la situación, ahora estaba claramente desconcertado. Sus empleados, que habían estado con él desde el principio, observaban todo con expresión de sorpresa. Ninguno de ellos esperaba que Mateo fuera tan resuelto, tan firme en su decisión de luchar por la verdad. El caballo, de alguna manera, parecía haberse convertido en el guardián de esa lucha, mostrándole a todos que la fuerza de la convivencia, del cuidado y de la confianza era más poderosa que cualquier amenaza o presión. Hugo no podía creer lo que estaba pasando. Estaba acostumbrado a conseguir lo que quería, fuera a través de su dinero o influencia. Pero Mateo no era como los demás. Él no cedía, no se inclinaba ante las amenazas. Y ahora, con el caballo defendiendo su territorio, Hugo comenzaba a darse cuenta de que esta lucha no sería fácil. ¿Realmente crees que vas a salir victorioso de esto, Mateo?, preguntó Hugo, tratando de recuperar la compostura y forzando una sonrisa cínica. Mateo lo miró con una calma casi desconcertante. No estoy luchando contra ti, Hugo. Estoy luchando por lo que es correcto. No voy a entregar los animales sin que demuestres que realmente son tuyos. Y lo único que tienes para demostrarlo es tu palabra. Eso no es suficiente. Hugo, furioso, intentó dar un paso al frente, pero el caballo se posicionó una vez más, bloqueando su paso. Ahora, la situación parecía más surrealista que nunca. El animal, que una vez parecía frágil y enfermo, ahora era un símbolo de resistencia y coraje. La respuesta de Mateo, aunque simple, fue definitiva. Ya no estaba solo defendiendo al caballo y al potrillo. Estaba defendiendo el derecho de todos los seres vivos a un trato digno y respetuoso. No tenía poder, no tenía riquezas, pero sí tenía integridad y la verdad. Y, en ese momento, esas cualidades eran más fuertes que nunca. Hugo miró al caballo, luego a Mateo, y sus ojos se estrecharon. Sabía que ya no podría intimidar a ese hombre simple. Estaba siendo derrotado no por la fuerza, sino por la moralidad. Hugo parecía querer decir algo, pero sus palabras se quedaron atrapadas en su garganta. Sabía que había perdido el control de la situación. Los empleados alrededor no se movieron, tal vez por primera vez cuestionando la validez de la posición de su jefe. Hugo ya no veía a Mateo como un simple agricultor. Ahora veía a alguien que había hecho más que cualquier otro. Había enfrentado el poder y la opresión, armado solo con su convicción. El silencio se alargó por un tiempo, roto solo por los suaves relinchos del caballo y los pasos temblorosos del potrillo, que ahora se acercaba a Mateo, como si supiera que todo estaba a punto de resolverse. Mateo extendió la mano, tocando al animal con suavidad, sintiendo el calor de la vida que volvía a él. El potrillo, con sus ojos curiosos, miró a Hugo, pero no mostró miedo. Confiaba en Mateo, y de alguna manera ese gesto, esa mirada del potrillo, parecía ser el catalizador de lo que estaba por venir. Hugo finalmente pareció rendirse de seguir con la conversación.
Miró una última vez a Mateo y con un suspiro pesado comenzó a alejarse. Volveré, Mateo, y me aseguraré de que te arrepientas de esto. Pero antes de que se girara completamente, algo cambió en el aire. El paso de Hugo se arrastró lentamente, casi como si sintiera el peso de las palabras que acababa de decir. Se detuvo de repente, miró a sus empleados y, sin decir nada más, subió a su caballo y se marchó. Mateo permaneció en el granero, observando la escena con una sensación de alivio. No sabía exactamente qué le depararía el futuro, pero sabía que había hecho lo que tenía que hacer. Había defendido a los animales, había defendido su propia integridad, y eso, para él, era más valioso que cualquier cantidad de dinero. Hugo podía tener el poder y los recursos, pero él no poseía la fuerza de un hombre que sabía lo que era correcto. Y en ese momento, Mateo sabía que eso era todo lo que realmente importaba. En los días que siguieron, Mateo sintió una paz silenciosa comenzar a instalarse en su vida. El caballo y el potrillo estaban más fuertes, y aunque el tiempo de recuperación aún no había terminado, sentía que algo importante se había logrado. No sabía qué haría Hugo a continuación, pero estaba preparado para lo que fuera. Sentía que estaba listo para enfrentar lo que viniera, ahora con la certeza de que había elegido el camino correcto. El pueblo, que siempre lo había admirado por su bondad y generosidad, ahora veía a Mateo con una nueva perspectiva. Ya no era solo el agricultor de buena índole. Era alguien que, ante las adversidades, había hecho lo que pocos habrían tenido el valor de hacer. Había luchado por la verdad y la justicia. La comunidad comenzó a verlo de manera diferente, más respetuosa, más unida. Y, al mirar al caballo, que ahora estaba completamente recuperado y paseando libremente por el campo, Mateo sintió una sensación de gratitud. Sabía que, a pesar de las dificultades, la batalla que había enfrentado no había sido en vano. Los animales estaban a salvo y, más importante, había demostrado al pueblo y a sí mismo que la verdadera fuerza viene de la integridad, la bondad y el coraje de luchar por lo que es correcto. Las semanas siguientes pasaron con una tranquilidad que Mateo no conocía. La presión de Hugo se disipó y el pueblo parecía vivir una calma. Hugo, como Mateo sospechaba, no volvió a reclamar los animales. Tal vez sabía que había perdido la batalla o tal vez tenía otras prioridades, pero para Mateo, la victoria no estaba solo en impedir que el caballo y el potrillo fueran llevados. La verdadera victoria estaba en haber sido fiel a sus principios, incluso cuando las consecuencias parecían inciertas. El caballo y el potrillo estaban completamente recuperados. El caballo, que una vez casi no podía caminar, ahora galopaba con fuerza, sus pasos firmes y decididos. El potrillo, que había sido frágil e inseguro, ahora corría libremente por el campo, con alegría y energía que antes no mostraba. El campo, que antes solo era el espacio de trabajo de Mateo, ahora se sentía como un verdadero hogar donde la vida y la esperanza florecían. En una tarde soleada, mientras observaba a los dos animales moverse por la propiedad, Mateo sintió una paz profunda que nunca había conocido. Se había superado de maneras que nunca imaginó. Ya no era solo un hombre común con una vida sencilla. Ahora sabía que tenía la fuerza para luchar por lo que creía. Sabía que podría haberse rendido a la presión de Hugo, podría haber cedido al miedo, pero no lo hizo. Y ese coraje, esa resistencia, era la verdadera razón de su superación. Mateo sabía que había cambiado. Ya no solo rescató animales, se había rescatado a sí mismo. Descubrió una fuerza interna que ni siquiera sabía que poseía. Una fuerza que lo empujó a desafiar lo que parecía imposible. Ya no era el agricultor solitario que cuidaba de la tierra y los animales por obligación. Ahora sabía que su vida tenía un propósito mayor.
Ya no sería solo el hombre que ayudaba a los demás, sería aquel que inspiraba coraje, aquel que se levantaba cuando todos los demás se agachaban. El pueblo también parecía haber cambiado. La gente lo veía con más respeto, más admiración. Y no era porque ahora tuviera más poder o dinero. Era porque Mateo había mostrado en la práctica que la verdadera fuerza viene de lo que se hace, no de lo que se tiene. No tenía riquezas ni influencias, pero tenía algo mucho más valioso: el coraje de hacer lo que es correcto. Y eso resonó en la comunidad de una manera profunda. Lo veían no solo como el agricultor bondadoso, sino como un ejemplo de integridad y dignidad. Sin querer, se había convertido en un símbolo de resistencia a la injusticia, una inspiración para todos los que lo conocían. La historia de Mateo, el caballo y el potrillo, se extendió por la región. Muchos venían a su propiedad para escuchar la historia. Algunos se maravillaban de su coraje, otros se emocionaban con el cuidado que tuvo por los animales, y algunos incluso se sentían inspirados a hacer más en sus propias vidas. Para Mateo, sin embargo, la verdadera recompensa estaba en lo que ya había logrado. No necesitaba el reconocimiento público. Ya sabía que, al cuidar a dos seres indefensos y luchar por ellos, había cambiado a sí mismo de una manera que nada más podría hacer. Una tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse y la luz dorada iluminaba el campo, Mateo se sentó al borde de su propiedad, observando al caballo y al potrillo, ahora adultos, corriendo juntos por el campo. Sonrió, sintiendo una alegría silenciosa, una sensación de completa realización. Había cumplido su promesa, les había dado a esos animales una oportunidad de vivir con dignidad y de alguna manera él mismo había crecido de maneras que no podía haber previsto. Sintió que ahora estaba más alineado con su verdadera esencia. Mientras el sol se ponía, Mateo sabía que lo que realmente importaba no era la lucha que había enfrentado, sino lo que había hecho con lo que poseía. Había dado lo mejor de sí, enfrentado sus propias inseguridades y emergido más fuerte. El caballo y el potrillo ya no eran solo parte de su vida, eran testigos silenciosos de su propia jornada de superación. Y con esto, Mateo encontró una paz que nunca imaginó alcanzar. Sabía que la verdadera victoria no era sobre quién tenía el poder, sino sobre quién tenía el coraje de hacer lo que es correcto, sin importar las adversidades. Mientras se levantaba e ingresaba a su casa, una sensación de gratitud invadió su corazón. Miró al horizonte sintiendo que, a pesar de todo lo que pasó, ahora poseía algo mucho más importante que cualquier riqueza: la paz de saber que, al cuidar a los demás, había encontrado su propia fuerza. Y en ese momento, supo que la verdadera superación no venía de grandes conquistas externas, sino del coraje de enfrentar lo que es correcto, incluso cuando el camino parece imposible. Ahora que has visto esta increíble historia de superación, recuerda, tu fuerza está dentro de ti. Así como este caballo enfrentó sus desafíos, tú también puedes vencer los tuyos. No importa lo que la vida ponga en tu camino, la decisión de continuar es tuya, y la superación comienza con tu acción. ¿Ya has superado algún desafío difícil en tu vida? ¿Cómo la perseverancia te ayudó a vencer? Comparte tu historia en los comentarios abajo. Inspiremos unos a otros y fortalezcamos nuestra jornada juntos. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para recibir más historias que pueden transformar tu jornada de superación. No dejes pasar esta oportunidad. Haz clic en el video en pantalla ahora para descubrir otra historia inspiradora de superación que fortalecerá tu coraje y determinación. Fue un placer compartir esta historia contigo. Que el coraje y la fuerza de superación te acompañen. Hasta el próximo video.